Muy bien, jóvenes. Entonces, recuerden que el ejemplo 1.2 va a ser de utilidad para ustedes para que puedan resolver los ejercicios de la parte 1.2 y también los ejercicios de la parte 1.3. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tomar como referencia este ejemplo. Y continuando con lo que es el desarrollo de la clase, vamos a mirar lo que es la sección número 2. En la sección 2 tenemos lo que es el centro de un polígono regular. Nos dice, de aquí en adelante se estudia las propiedades de los polígonos regulares. Si se da un punto O en el interior de un polígono regular y se cumple que las distancias del punto O a los vértices del polígono regular son iguales, entonces al punto O se le llama centro del polígono regular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este pentágono, o sea, este polígono regular de 5 lados. Aquí tenemos el centro, miren el centro O. En este caso nos dice que cuando el segmento, que va del punto O a los vértices tienen la misma medida, o sea, son congruentes todos ellos, entonces en ese caso al punto O se le llama centro, miren. O sea, nos dice, ¿ve? Si se da un punto O en el interior de un polígono regular y se cumple que las distancias del punto O a los vértices del polígono regular son iguales, miren. O sea, las distancias del punto O a los vértices, miren, del punto O a cada uno de los vértices son iguales. Entonces nos dice que el centro del polígono es O, o sea, el punto O que tenemos aquí. Bueno, el centro de un polígono regular es el punto interior que equidista de cada uno de sus vértices. ¿De acuerdo? Entonces es lo que mencionábamos, o sea, es el punto que equidista de cada uno de los vértices. ¿Por qué? Porque la distancia es la misma, ¿no? Del centro a los vértices va a ser la misma distancia. Por eso nos dice que el centro de un polígono regular es el punto interior que equidista de cada uno de sus vértices. Equidista significa estar a la misma distancia. ¿De acuerdo? Ahora tenemos aquí lo que es la definición de círculo circunscrito. Nos dice, es el círculo que pasa por los vértices del polígono regular. O sea que en este caso, miren, este círculo que aparece aquí, de color naranja, se le conoce como círculo circunscrito. ¿Por qué? Porque pasa por los vértices del polígono, miren, por cada uno de los vértices, o sea, pasa por los vértices. Y tenemos lo que es el ángulo central, que nos dice que el ángulo central de un polígono regular es el ángulo formado por dos radios determinados por dos vértices consecutivos. O sea que en este caso, este vértice y este vértice forman lo que son dos radios, claro, son dos radios, perdón. Entonces este segmento, miren que va del vértice al centro, que son radios, entonces forman lo que es el ángulo central, este ángulo central. Entonces aquí tenemos lo que es el círculo circunscrito, el ángulo central, el centro del polígono y tenemos el radio. ¿De acuerdo? O sea que nosotros aquí en este pentágono podríamos tener 5 ángulos centrales, miren, porque aquí formaría otro, ya serían 2, aquí formaría otro, ya serían 3, este de aquí ya serían 4 y el último que tenemos acá serían 5 ángulos centrales. ¿Por qué? Porque es un polígono regular de 5 lados, o sea, tiene 5 vértices. Muy bien. En el ejemplo 1.5 nos dice calcule la medida del ángulo central en la construcción del ejemplo 1.4. La construcción del ejemplo 1.4 es esta que tenemos aquí, ¿no? En donde tenemos lo que es el radio, ¿no? El ángulo central y aquí tenemos otro radio. Y en este caso pues nos están diciendo que este segmento mide 4 centímetros. Ahora me están pidiendo lo que es la medida del ángulo central. O sea, que aquí tenemos un ángulo central, aquí tenemos otro ángulo central y acá tenemos otro. O sea, que este polígono, porque es un polígono de 3 lados, tiene 3 ángulos centrales. Entonces nos dice, como los triángulos que se forman con los radios del círculo y los lados del polígono regular son congruentes por el criterio LLL, o sea, hay congruencia, ¿verdad? Entonces los ángulos centrales son congruentes entre sí, por lo tanto la medida de cada uno de ellos es
360 entre 3, que es igual a 120 grados. ¿No? ¿Por qué 360 grados? Bueno, porque aquí tenemos lo que es una circunferencia completa, o sea, 360 grados. Pero esos 360 grados los vamos a dividir en 3 ángulos centrales. Aquí tengo un ángulo central, aquí tengo otro y acá tengo otro. O sea que tengo 3 ángulos centrales. Entonces por eso dividimos 360 grados entre 3. Y al dividir 360 grados entre 3 obtenemos que eso es igual a 120 grados. Entonces, respuesta 120 grados. Miren qué sencillo. Ahora, si fuese un polígono, por ejemplo, de 5 lados, sería 360 entre 5. Si fuese de 10 lados, sería 360 entre 10. O sea que ahí depende de la cantidad de lados. ¿Por qué? Porque también dependiendo de la cantidad de vértices y de lados que tiene el polígono, entonces así va a ser la cantidad de ángulos centrales que va a tener ese polígono regular, ¿verdad? Nos dice, la medida de cada ángulo central de un polígono regular es 360 grados entre n, donde n es el número de lados del polígono. Es lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, aquí en este caso, este es un polígono regular de 3 lados. Entonces, ¿qué hicimos? 360 entre n, pero el valor de n en este caso es 3, o sea, 360 entre 3, que es igual a 120. Y es lo que les mencionaba, si fuese de 5 lados, n sería igual a 5, entonces dividiríamos 360 entre 5, ¿verdad? O si fuese de 10 lados, dividiríamos 360 entre 10, ¿verdad? Entonces depende de la cantidad de lados que tenga el polígono. Ejemplos como este, o sea, el ejemplo 1.5, les van a ser de utilidad a ustedes para que resuelvan los ejercicios 1.4. Miren qué sencillo, es bien fácil. Tenemos aquí un ejemplo más, en el cual nos dicen, encuentre la medida de los ángulos centrales del octágono regular. Aquí, por ejemplo, tenemos este octágono, esta figura. Se le llama octágono porque tiene 8 lados. 1, miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Y cada uno de esos lados tiene la misma medida. Y los ángulos internos también miden lo mismo. ¿Por qué? Porque el polígono es un octágono regular. Y recuerden que esa es una de las condiciones para que sean regulares. Ahora, tenemos que la medida de cada ángulo central de un polígono regular es 360 grados entre n, donde n es el número de lados del polígono, que fue lo que miramos hace poco. Ahora, en este caso el valor de n, ¿cuánto sería? Sería igual a 8. ¿Por qué 8? Porque la cantidad de lados del polígono es 8. Entonces decimos, medida de ángulo central es igual a 360 grados entre n, pero el valor de n es 8. O sea, 360 grados entre 8, lo cual va a ser igual a 45 grados. Miren qué sencillo. Entonces, en este caso, la respuesta, 45 grados. Y este ejercicio, de igual manera que el anterior, les va a servir para que ustedes resuelvan los ejercicios de la parte 1.4. ¿De acuerdo? Entonces, está bien sencillo todo esto. Ahora, acá tenemos una definición y nos dice lo siguiente, miren. A los segmentos OE, miren, OE, miren, del centro aquí a este lado del polígono, OE, OF, miren, OF y OD, se le llama apotemas, o sea que el segmento OE, OF y OD son apotemas y se simboliza con A. Las apotemas son congruentes, o sea que las apotemas tienen la misma medida. Y la apotema es el segmento cuyos extremos son el centro del polígono regular y el punto medio de cualquiera de sus lados. Miren. Entonces, aquí, por ejemplo, esta apotema OD divide en 2 partes iguales al segmento AB. La apotema OF divide en 2 partes iguales al segmento AC. Y la apotema OE divide en 2 partes iguales al segmento BC. ¿De acuerdo? Otro dato, miren, otro dato importante es que la apotema es perpendicular al lado del polígono regular. O sea que la apotema OE es perpendicular, miren, por eso tenemos este símbolo que significa ángulo recto, o sea, perpendicular al segmento BC. La apotema OF es perpendicular al segmento AC. Y la apotema OD es perpendicular al segmento AB. Entonces, son perpendiculares, la apotema es perpendicular al lado del polígono regular. ¿De acuerdo?
Y luego tenemos lo que es la definición de un círculo inscrito. Y ustedes recordarán que hace poco miramos la definición de círculo circunscrito, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos lo que es la definición de círculo inscrito. Y nos dice que es el círculo en el interior de un polígono regular, cuyo radio es la apotema del polígono y su centro es el centro del polígono regular. O sea que un ejemplo de un círculo inscrito es este. Círculo inscrito. ¿Por qué? Porque está en el interior del polígono regular, contrario a lo que teníamos anteriormente, que solamente pasaba por los vértices, o sea que no quedaba dentro, sino que en el caso anterior prácticamente el polígono quedaba dentro del círculo. Pero aquí sucede lo contrario. ¿Qué sucede? Que el círculo está dentro del polígono, ¿verdad? Entonces, o sea, está en el interior del polígono. Muy bien. Ejemplo 1.8. En el ejemplo 1.8 nos dice lo siguiente. Encuentre el área de un hexágono regular, cuyo lado mide 4 centímetros y la apotema mide 2 raíz cuadrada de 3 centímetros. Y deduzca la fórmula para encontrar el área de cualquier polígono regular. Estamos. Entonces, en este caso, miren ustedes. Tenemos este polígono, ¿sí? Y este polígono tiene precisamente 6 lados. Y nos dice la apotema del hexágono es la altura del triángulo. O sea que aquí tenemos este triángulo que está en color azul. ¿Miren? Esta es la apotema. La apotema nos dice que en este ejercicio mide 2 raíz cuadrada de 3. Aquí tenemos 2 raíz cuadrada de 3. Y luego el lado del polígono, este lado, mide 4 centímetros. Ahora, ¿qué sucede? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triángulos que se forman en el interior de este polígono. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es que estos 3 triángulos van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque la apotema aquí va a ser la misma para todos ellos, ¿ven? Y como es un hexágono regular, cada lado mide 4 centímetros. Entonces, ¿cuál es la táctica en este caso? Bueno, nos dice, observe que el hexágono regular se divide en 6 triángulos congruentes. Por lo tanto, tienen la misma área. Correcto. Entonces, el área de cada triángulo, cuya base es 4 y la altura mide 2 raíz cuadrada de 3, porque recuerden ustedes que la apotema se convierte en una altura. Entonces, ¿cómo se calcula? Es bien sencillo. Vamos a calcularla con la siguiente fórmula. Miren, área es igual a 1/2 por base por altura, que recuerden que esa es la fórmula para encontrar lo que es el área de un triángulo cualquiera, ¿verdad? Entonces ya conocemos la medida de la base, que en este caso la medida de la base mide 4 centímetros. Miren. Y conocemos la medida de la altura, que la medida de la altura en este triángulo mide 2 raíz cuadrada de 3. Pero si nosotros calculamos esta área, con esta fórmula, nosotros simplemente estaríamos encontrando el área de este triángulo. Estamos. Pero como cada uno de estos triángulos son congruentes, o sea, todos son congruentes entre sí, entonces, en este caso lo que haríamos es que vamos a encontrar el área de este triángulo y después vamos a multiplicar el área que obtengamos por la cantidad de triángulos que tenemos aquí. En este caso tenemos 6 triángulos. Y de esa manera nosotros estaríamos encontrando el área del polígono, que en este caso es un hexágono, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder a realizar la respectiva sustitución.